Ahí me indica cuando ya empiece a grabar ahí para empezar a hablar. Bien, tengan muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a lo que es a esta tutoría de repaso. Bueno, decimos y hablamos de tutoría de repaso porque es continuación de la tutoría 1 que se realizó el pasado sábado 26 de febrero, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con lo que es el desarrollo de este contenido. Por ahí veíamos lo que era algunas explicaciones de lo que era alguna proposición. Bueno, iniciamos con lo que fue conjuntos y hablamos de qué era un conjunto, ¿verdad? Y luego entramos a lo que es al otro apartado de la lógica, o es decir, de lógica. Y se iniciaba con lo que era con lo que era la explicación de el enunciado, de un enunciado llamado proposición. Y decíamos que una proposición es un enunciado que puede ser declarado como verdadero o falso. Ahora, vamos a continuar y por ahí veíamos algunos ejemplos de proposición. Y por ahí había algunos enunciados, algunas proposiciones donde se tendría que verificar si era verdadero o falso. Luego por ahí teníamos algunas oraciones donde se hacían algunas composiciones de proposiciones bajo algunos criterios como, por ejemplo, para todos, si existe la negación de una proposición. Entonces, hacíamos o verificamos esos ejemplos. Luego, posteriormente, nos quedamos acá por iniciar a elaborar esta tabla de verdad. A esta se le llama tabla de verdad. Por allá veíamos lo que era la explicación de dos operativos o de dos operadores, el disyunción y conjunción. Veíamos el I y el O. Entonces, vamos a proceder a verificar por acá lo que es este documento que ustedes tienen ahí y que aquí está la explicación de lo que eran los conectivos lógicos, conjunción y disyunción. Y aquí están algunos ejemplos. Y aquí está una tabla. Ahora, posteriormente, hay otro tipo de proposiciones que están condicionados por las proposiciones condicionales o implicaciones. En este caso está el implica o o el entonces, que así también se lee cuando se componen dos proposiciones. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Dice acá, lo voy a leer. Las proposiciones condicionales o implicaciones las podemos identificar, pues siempre las podemos escribir. Si P, entonces Q. De esa manera se lee. A la proposición P se le llama hipótesis o antecedente. Y a la proposición Q, tesis o consecuencia. Entonces, debemos de tener bien en cuenta que P y Q representan lo que son proposiciones y van unidas o enlazadas por una función o podríamos decir que por una función. Entonces, en este caso, tenemos la proposición condicional o implicación. Y luego tenemos la otra, que es el otro operador o operativo, que se llama el sí y solo sí. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Vamos a ver, dice otro conectivo en el último párrafo, en la parte de abajo. En la parte de abajo. Dice otro conectivo que se introduce en esta sección es sí y solo sí, simbolizado con una flechita en ambos sentidos. Ahora, el condicional o implicación, lo voy a poner por acá.
el condicional o implicación viene dado por el siguiente, que es el operativo, vamos a ver, el condicional está representado por esta flechita, o si no está representado por esta, por una de esas dos. Y este es el condicional. O implica. O implica. Luego tenemos el otro condicional, perdón, el otro conectivo, el sí y solo sí, que está representado por una flechita para ambos sentidos. Y también para este, ¿ve? Está representado de esa manera. ¿Sí? Muy bien. Hay algo que tener muy en cuenta, que debe de haber de por medio. Voy a poner aquí, digamos, voy a poner por acá. Hay algo que tener muy en cuenta. Lo voy a especificar acá. Que cuando tenemos la proposición compuesta por el conectivo condicional, implica, tenemos que P, si tenemos P, implica Q, tenemos lo siguiente, que aquí a P se le va a llamar la hipótesis o antecedente. Y luego Q se le va a llamar tesis o consecuente. Consecuente. Ahora, hay algo muy particular y algo que debemos de tener en cuenta, de que tenemos que una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces, ahí tenemos dos proposiciones, P y Q, pero que van conectadas con la proposición condicional implicación, que sería con la flechita para un solo lado, no para ambos lados con como se los dije anteriormente, como el sí y solo sí. Entonces, acá tenemos de que la única proposición o composición compuesta en relación a la proposición condicional va a ser falsa es cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Es decir, aquí lo voy a establecer. P implica Q es falso si P es verdadero y Q es falso. Entonces, si es así, significa de que esta proposición es falsa. De ahí las otras composiciones de proposiciones van a ser verdaderas. Si ambos P y Q son verdaderos, significa que P implica Q va a ser verdadero. Si tenemos de que el antecedente, si tenemos que el antecedente es falso y el consecuente, que es Q, es falso, sigue siendo verdadera la implicación. Entonces, la única condición donde la proposición condicional va a ser falsa es cuando el antecedente, que es P,
o la hipótesis sea verdadera y el consecuente, que es Q, sea falsa. Entonces, esa implicación va a ser falsa. Esa va a ser la única condición. Entonces, tenemos muy en cuenta eso, ¿verdad? Bueno, pasando a la otra composición, al otro conectivo, que sería que también tenemos que sí, solo sí, se lee sí y solo sí. Sí y solo sí. Entonces, tenemos de que P, sí y solo sí Q, que así se lee, es verdadero cuando ambos son verdadero o falsos. Así de esa manera. ¿Cuándo van a ser verdaderos? Cuando ambos son verdaderos o cuando ambos son falsos. Cuando esa conexión de esas dos proposiciones por medio de el sí, solo sí va a ser verdadero, cuando ambos sean verdaderos o cuando ambos serán falsos. Si uno de los dos cambia, pues ahí vamos a tener ese cuidado de no confundirnos. Pues. Aquí puede ser que hay alguna confusión. Recordemos que en el conectivo conjunción, que era el y, ese era, ¿verdad? Decíamos de que la unión de la proposición era verdadera cuando ambos sean verdaderas. Y de ahí de lo contrario, aunque uno sea verdadero y el otro sea falso, esa proposición va a ser falsa. Luego, en el siguiente, que era el disyunción, es decir, el o, decíamos de que era verdadero con tan solamente uno de ambos o uno de los dos fuese verdadero. De ahí de lo contrario, bueno, o cuando ambos son verdaderos, con mucha más razón es verdadera la expresión. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. No sé si hay alguna duda o continuemos. Bien. Bien, tenemos, dice, construye la tabla de verdad para determinar si la siguiente proposición es una tautología o una contingencia o una falacia. Bien, no sé si ustedes han leído el material. ¿Cuándo es una tautología? Una tautología es cuando todo termina en verdadero. Exacto. Y una contingencia, cuando hay una combinación entre verdaderos y falsos, ¿verdad? Y una falacia, cuando todo es falso. ¿De acuerdo? Muy bien, eso lo vamos a ver con el ejemplo que vamos a ver en este momento. Bien, esperando que se entienda esta parte, voy a hacer algo. Vamos a ver. Vamos a darle compartir acá.
Muy bien. Tenemos aquí la siguiente, vamos a ver. Yo lo voy a ir haciendo acá. Necesito que ustedes observen lo que hay acá. Permítanme, vamos a ver. Acá, muy bien. Ahí tenemos lo que es el encabezado, ¿verdad? Yo lo voy a ir armando, que una cosa es que esté hecho, otra cosa es que no es, que hay que hacer, ¿verdad? Muy bien, ahí tenemos lo siguiente. Vamos a componer esa tabla. Les hago una pregunta. ¿Cuántas proposiciones van en juego ahí según podemos observar los elementos? ¿Cuántas proposiciones? Hola, hola, ¿me oyen? ¿Están conmigo? Me parece que son 5, estoy equivocado. Son tres proposiciones. Está P, Q y R. Y este no P es la negación de P que ya la tenemos. Sí, muy bien. Entonces, aquí vamos a armar la tablita. Se inicia utilizando como base el número 2 para elaborar la tabla. Y se eleva al número de proposiciones que tengo. Entonces, para poder verificar el número de renglones, yo lo que hago es de que tomo el 2, mire, y utilizo la fórmula de 2 a la n. Y esto sería 2 al cubo. ¿Cuántas proposiciones tengo? Ese n me representa, n es número de el número de proposiciones. El número de proposiciones. Muy bien. Entonces, luego tenemos que significa que si es eso, entonces, ¿cuánto sería 2 al cubo? Sería 2 al cubo, sería 8, ¿verdad? 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces así vamos a iniciar. Y el orden en el que se toma es P, Q y R. Ese orden. Lo primero que ustedes tienen que identificar a la hora de elaborar una tabla es ver el número de proposiciones. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es de que iniciamos con 8 renglones y lo dividimos, 4 verdaderos y 4 falsos. Esto es para P. Verdadero, 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 verdadero. Falso, falso, falso y falso. Allá en el documento o en el ejemplo, lo que se utilizan son 1 y 0. 1 para representar verdadero y 0 para representar falso. Entonces, vamos a utilizar ese lenguaje para que no haya confusión. Vamos a poner 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 y 0. Luego la siguiente sería como que agarramos la cantidad de que son verdaderos y la dividimos entre 2. Sería como la mitad.
Entonces sería, mire, el siguiente sería 1, 1, 0, 0, y volvemos a comenzar 1, 1, 0 y 0. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Sí, sí, se entiende. Muy bien. De ahí el siguiente, como que doblamos por mitad lo que es la cantidad de Q en verdaderos, y aquí sería 1, ¿verdad? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0. Muy bien. ¿Se va entendiendo esa parte? Ahora, lo que hacemos es negar Q. Cuando dice no Q, es negar Q. De acuerdo. Muy bien. Ahora, cuando negamos, perdón, no P, es negar P. Cuando dice no P, es negar P. Les pregunto, en este renglón, ¿qué vale P? Vale 1, ¿verdad? Entonces, la negación de P, ¿cómo sería? Es falso, 0. 0 sería, ¿verdad? El siguiente sería la negación de P. Sería 0, 0, 0. La negación de 0, 1. La negación de 0, 1. La negación de 0, 1 y 1. ¿De acuerdo? De ahí, el siguiente sería ya aplicando un conectivo lógico que sería el O. Sería P o Q. Sería P o Q. ¿Cuándo decíamos, qué sucedía cuando hablamos de P o Q? Decíamos que con uno de los dos que fuese verdadero, la composición de la proposición es verdadera. Entonces, esto sería igual a qué, o cómo sería, esto sería equivalente a qué, a verdadero, ¿verdad? Que sería 1, porque sería P o Q, sería la relación de este con el conectivo O. Con el conectivo O. Sería P o Q. Sería 1, ¿verdad? Y luego en el siguiente, P o Q, ayúdenme, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería equivalente? A 1. A 1. El siguiente, 1 también. 1, 1, ¿verdad? El 1, siguiente, 1. 1 de nuevo. Y El 0, 0. siguiente, 0, exacto, 0. 0. Muy bien. Perdón, lo que no comprendí es en el caso, en la parte superior, el encabezado de la tabla. ¿Por qué Ajá. comenzó con la negación de P primero si la negación de P está hasta el segundo paréntesis? Gracias. Ah, vaya, muy bien. Es porque primero se sacan, digamos, las funciones en relación a proposición de manera individual. ¿Sí? Si usted se fija, digamos a P, porque lo vamos a necesitar más adelante. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es negar las proposiciones de manera individual si se las pide. Por ejemplo, si usted se fija aquí en la expresión, mire, no P, entonces significa que en un momento determinado voy a necesitar a no P. Y por eso voy poniendo la negación de P y la negación de Q no, porque esa no la necesito. ¿De acuerdo? Ok, ¿Entiende esa perfecto. parte? Sí, gracias. Muy bien. Ahora, continuemos. Luego tenemos, a lo que voy ahorita, mire. Voy haciendo parte por parte. Hice P o Q porque aquí lo tengo, lo necesito. Ahora voy con no P o Q o R, perdón, porque lo necesito, mire. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Sí, Lick, Sí, Muy se bien, sí, entiende. se entiende. muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, observen ustedes lo que me está diciendo acá, no P o R. Sería de acá hacia acá, ¿verdad? No P o R. Entonces, ¿cómo sería acá? Sería así, mire. Sería así de la siguiente manera. Sería no P o R. Entonces sería 0, es decir, falso, verdadero en el O, es falso, ¿verdad? El siguiente, falso, falso,
Perdón, aquí sería 1, ¿verdad? 1. El siguiente sería falso. Falso. Siguiente verdadero. El siguiente falso. El siguiente verdadero. ¿Verdad? ¿Van conmigo? El siguiente verdadero. El siguiente verdadero. Y el siguiente verdadero. Muy bien. ¿Vamos bien ahí? Muy bien. El siguiente sería la conexión de este con este. La conexión de esos dos. Y van conectados todos esos dos por ¿qué conectivo? Por el I, ¿verdad? Por el I. Entonces, para que sea verdadera esa proposición, ¿a dónde tengo los resultados de este y de este? Los tengo aquí, ¿ve? O más bien dicho, los tengo acá, ¿ve? Estos dos. Entonces lo que voy a hacer es poner de por medio el conectivo conjunción, el I, más bien dicho, ir relacionando verdadero, 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 falso, y así sucesivamente. Entonces lo que hacemos es trasladarlo acá, y aquí van a ir los resultados, ¿ve? ¿De acuerdo? Este es este. Este es este. Y los uní con el conectivo conjunción. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Sí, Lick, se entiende. Muy bien. Entonces comencemos. De un solo, el conectivo y entre este y este, entre este y este, entre este y este. Comencemos. El primero sería verdadero, ¿verdad? Porque para que sea verdadero, ambos tienen que ser verdaderos. El siguiente, falso, porque con uno que sea, perdón, aquí es 1. Estoy acostumbrado a utilizar verdadero o falso, entonces aquí sería 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 y 0. ¿Se entendió esa parte, jóvenes? Sí, vamos bien. Muy bien. Ahora, la parte final es, voy a borrar aquí. La parte final es unir toda esta expresión con el conectivo implicación. ¿De acuerdo? Entonces, significa que necesariamente necesito Q o R, que sería aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Q o R. No lo hemos encontrado, entonces encontrémoslo. Q o R, Q o R. Sería Q o R. ¿De acuerdo? ¿Se fijaron ahí que los encerré? Q o R. Entonces, verifiquemos para que sea verdadero. Cumple, ¿verdad? Cumple. Permítame que voy a tratar la manera de ponerlo un poco alineado. Cumple, cumple. Cumple. No cumple, ¿verdad? ¿Van conmigo? Voy a como subrayarlo. Este va con este así. Ahí encima voy a ir poniendo el valor para que no nos perdamos. Entonces, ¿aquí cómo sería? En el siguiente sería QR, sería, aquí sería verdadero, ¿verdad? Perdón. Verdadero, ¿verdad? El siguiente sería QR sería verdadero. Verdadero. Siguiente, verdadero. Y el último, falso, ¿verdad? ¿Se entendió esa parte, jóvenes?
Muy Sí, bien. Lick. Ahora vamos a utilizar la última función, que sería el conjuntivo implicación, que iría aquí en medio. Entonces, ahí vamos a poner el dato final. Ahora, vamos a empezar a relacionar este con este con este con este. Así sucesivamente, con el símbolo de implicación. Entonces, ¿qué les decía en un principio? Para que sea falso, ¿qué se necesita? Ajá, identifiquemos si hay de eso. Vale, aquí el primero es verdadero, pero el segundo es falso, es verdadero, entonces no cumple que sea falso. Entonces, le ponemos ahí verdadero, ¿verdad? El siguiente, el primero es falso y el segundo es verdadero. Entonces, con el hecho de que el primero es falso, ya no cumple con la condición de que el primero es verdadero y el segundo falso, entonces es verdadero. ¿Cierto? Pero es uno, ¿verdad? Uno y al siguiente uno. Luego el siguiente sería verdadero, 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 verdad. No cumple con la condición de verdadero o falso. El siguiente falso, falso es verdadero porque no cumple con la condición de verdadero o falso. El siguiente verdadero porque no cumple con la condición de verdadero o falso, sino que es verdadero, verdadero. El siguiente verdadero, ¿verdad? Porque no cumple con la condición de verdadero o falso. Entonces, el siguiente es verdadero y el siguiente, por último, es verdadero. Entonces, toda esta expresión es verdadera. Por lo tanto, estamos hablando de que es una tautología. Tautología. ¿Cuándo sería una tabla de contingencia? Cuando hay una combinación verdadero y falso. ¿Cuándo sería una falacia? Cuando todas son falsas. ¿Se entendió esa parte, jóvenes? ¿Se entendió esa parte, jóvenes? Hola, hola. Todo claro, Lick. Muy bien. Muy bien, permítanme. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde es que tenemos la grabación, hombre? ¿Dónde es que tenemos? Bien. ¿Se va entendiendo esa parte, jóvenes? Veo que como que se va incorporando algo más, ¿verdad? Permítanme. Muy bien, se entendió esa parte, ¿verdad? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado, se entendió. Muy bien. Entonces, aquí está la tablita. Ahí está. Una cosa que esté hecha, otra cosa que se haga, ¿verdad? Y se va entendiendo de una mejor manera. Entonces, es una tautología. Este es el resultado que nosotros nos dio. ¿Ve? Muy bien, estamos bien entonces. Muy bien. En relación a lo que hemos venido hablando de las proposiciones, decíamos que una proposición es una oración que puede
llamársele como verdadero o falso. Independientemente si para mí no tiene lógica o para usted no tiene lógica. Por ejemplo, que usted le digan la luna es de queso es una cuestión de que no tiene sentido, que no tiene lógica, pero se puede decir si es verdadera o es falsa. Desde el momento que yo puedo decir si es verdadero o falso, pues a partir de ahí significa de que yo digo de que es una proposición. Ejemplos de que no son proposiciones, aquellos enunciados donde son preguntas, ¿verdad? Entonces, o cuestiones de que yo no puedo asegurar si es verdadero o falso, o cuestiones de que son puntos de vista personales. Y lo que les mencionaba desde un principio, alguien dice, el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Alguien dice, el Barcelona es el mejor equipo del mundo, porque es el que más copa ha ganado a partir del 2000 hasta acá, allá en España. Pero alguien puede decir, pero el Real Madrid tiene más copas que el Barcelona en historia. Entonces, a través de la historia significa que el Real Madrid es el mejor del mundo. Entonces, son criterios personales que no podemos decir si es verdadero o falso, ¿verdad? Entonces, pero en el momento que hacemos un enunciado y podemos deducir si es verdadero o falso, si es verdadero o falso, ya es una proposición, un enunciado, que se le puede atribuir verdadero o falso. Bien, dice, entonces, a través de los conectivos lógicos como conjunción, disyunción, condicional, el sí y solo sí, podemos establecer composición de proposiciones. Anexar proposiciones a través de esos conectivos digamos, conectar dos proposiciones a través de un conectivo lógico. ¿Sí? Dice, establezca el argumento dado es válido o no. Porque hay argumentos que hay que darle validez o decir, mire, esto es falso. De esa manera, ¿verdad? Dice, si voy en auto a mi trabajo, entonces llegaré cansado. Yo llegaré cansado a mi trabajo. O yo llego cansado a mi trabajo. Entonces significa que yo voy en un auto a mi trabajo. Es una conclusión. Entonces, podemos establecer ese criterio si es verdadero o falso. Veamos las siguientes proposiciones. Dice, se define P como yo voy en auto a mi casa. Esa sería la proposición P. Luego Q sería llego cansado a mi trabajo. Entonces, luego a partir de estas dos proposiciones se obtienen la composición de las proposiciones. Es decir, si voy en auto a mi trabajo, que sería P, implica, ¿verdad? Ojo con esto. Entonces que ustedes ven acá, lo voy a subrayar. Se lee como implica, porque ahí podríamos haber puesto también, si yo voy en auto a mi trabajo, implica que llegaré cansado. Pero ahí se pone, si yo voy en auto a mi trabajo, entonces llegaré cansado. Entonces, si usted se fija, la proposición P se une con Q por medio del el implica o el entonces. ¿De acuerdo? Pero luego dice, y yo llegaré, o yo llego cansado a mi trabajo. Entonces significa de que por ahí, cuando dice yo llego cansado a mi trabajo, se está refiriendo a que llegaré cansado. A que llegaré cansado. ¿A dónde? A mi trabajo. Entonces, significa que ponemos y Q. Y llegaré cansado a mi trabajo. Luego esto implica implica P. Porque significa que dice que él va en auto al trabajo. Entonces significa de que P se refiere a que va en auto al trabajo. ¿Sí? Entonces, dice acá, suponga que es P implica Q y Q son ambas verdaderas. Ahora, P implica Q es verdadera cuando P es falsa. Entonces, toda la proposición que tenemos P implica Q y Q
tenemos de que es verdadero cuando dice, es verdadero, dice, P, ahora dice, P implica Q, es verdadero aún cuando P sea, P, dice que P implica Q, es verdadera cuando P sea falsa. Entonces, si dice, si voy en auto a mi trabajo, entonces llegaré cansado. Entonces, es un enunciado que ya da. Luego dice que luego que tenemos P, que aunque P sea falsa, entonces la conclusión P es falsa. Entonces, si el primer argumento es verdadero y el último es falso, significa de que la proposición es falsa y por lo tanto el argumento no es válido. Esto es un poquito complicado de darlo a entender, pero la cuestión es utilizar la lógica en este tipo de enunciado. Que si el consecuente, todo el resultado, es verdadero y el consecuente es falso, significa que verdadero implica falso, va a ser falso. Es lo que les decía en un principio. Entonces, es cuestión de ir utilizando la lógica para poder entender este tipo de ejercicios. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Tenemos los diferentes tipos de demostraciones que está en el material que hemos venido tratando. Vamos a ver. Está el material, hombre. Aquí está. Este material ustedes lo tienen en la plataforma. Aquí está, métodos de demostración. Hay diferentes métodos de demostración para poder, digamos, establecer para poder, digamos, demostrar algún resultado. Dice, aunque ya se han demostrado algunos resultados, esta sección provee de las herramientas para determinar validez de un razonamiento. Es decir, un enunciado compuesto por algunos conectivos lógicos tiene que verificarse si es verdadero aquel enunciado o no es verdadero. Y eso pues implica utilizar algunos métodos convenientes. ¿Cuándo vamos a utilizar los métodos convenientes? Esto pues se puede verificar a medida uno va desarrollando ejercicio. Esto no es que por ejemplo, licenciado, ¿y cómo voy a saber que voy a aplicar qué método de demostración? No, eso a medida que usted vaya profundizándose en el tema, va a ir asimilando cuándo es que usted va a utilizar algún método de demostración en específico. ¿Sí? Entonces, dice que, bueno, esto es lo que venimos aplicando. Aquí tenemos el método por inducción matemática. Este es con el que se inicia casi siempre, donde se inicia con el paso base, dándole valores naturales de 1, 2, 3. Lo más común que se utiliza para n igual a 1. Y luego el paso de inducción que se supone que se cumple para n igual a k, o para n, o para un valor n. Y luego se prueba para n más 1. Entonces, aquí es muy importante que asimilemos estos tres pasos. El paso base, el paso de inducción, el que es el que nosotros suponemos, y el paso hipótesis de inducción es el hipótesis de inducción es el que se va a probar, es el que se va a verificar. Por ejemplo, acá se dice de que, voy a explicar esta parte. Bueno, voy explicándolo sin ir tachando porque no lo tengo en notas, es decir, en la aplicación de notas, donde ahí puedo ir subrayando. Te muestra que 1 más 5 más 9 hasta llegar a 4n más 3 es igual a n factor de 2n menos 1. Lo que se hace es de que se supone para 1, se prueba para 1. ¿Y qué es lo que se hace? De que en la función original
n factor de 2n más 1, de 2n menos 1, perdón, se coloca 1. Donde está n se coloca 1, y de ahí se simplifica, se multiplica 2 por 1, 2 menos 1, 2 menos 1, 1 por 1, 1. Entonces se cumple de que este 1 que está aquí al inicio, este 1 que está por acá donde dice demuestre que es igual a 1, ¿verdad? Sustituyendo ese valor en la ecuación n factor de 2n menos 1. Y luego el paso de inducción, lo que se hace es de que asumimos de que se cumple para k igual a n. Y se prueba para n más 1. ¿Sí? Aquí está. Aquí está. Lo vamos a ver con algún ejemplo acá. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, aquí no se va a demostrar por medio de inducción. Pero lo que quiero llegar acá, aquí está el método de inducción. Aquí está el método de, bueno, aquí está, no está el otro método aquí. Bueno, solamente esa parte está acá. Bueno, pero vamos a ir verificando por medio de algunos ejemplos. Solamente por el método de inducción. Yo creo que en el otro material están los otros métodos. Porque está el método por contradicción también. Muy bien. Dice, demuestre que el conjunto A está incluido en el conjunto B. Es una condición necesaria y suficiente para A unido B igual a B. Luego dice, para demostrar que es una condición necesaria y suficiente, se debe probar que si A está incluido en B, entonces A unido B es igual a B. Es decir, de que aquí lo que estamos verificando es la estrecha relación entre dos conjuntos, que si un conjunto está incluido en otro, se puede concluir de que esto implica que ese conjunto unido con el otro es igual al resultado de uno de los conjuntos. Entonces acá dice que aquí ustedes deben de tener conocimiento de conjuntos, ¿verdad? Bien. Bien. Dice, para demostrar que es una condición necesaria y suficiente, se debe probar la primera, que si A está incluido en B, entonces A unido B es igual a B. Para probar, iniciamos con que A está incluido en B. Tenemos como hipótesis. Si usted se fija, esta primera es una proposición. Sí. Y va unido por el condicional implica. Es decir, que yo podría haberlo escrito así, mire. A incluido en B implica que, aquí lo poner, A incluido en B implica que A unido B es igual a B. Así de esa manera. Pero aquí se escribe de esa manera, hay dos formas de escribirla. Si A está incluido en B, entonces A unido B es igual a B. Dice, para probar que A unido B es igual a B, se debe probar que vamos a partir de la hipótesis. En este caso, esta es mi hipótesis. De ahí se parte que A está incluido en B. Entonces, vamos a partir de ahí en que si nosotros logramos verificar de que A unido B está incluido en B, y si ya verificamos de que A está en B,
y que B está incluido en A unido B, con eso que nosotros verifiquemos, podemos concluir de que A unido B es igual a B, porque significa de que si A está incluido, perdón, que si A unido B está incluido en B, y luego verificamos de que B está incluido en A unido B, entonces con eso concluimos de que A unido B es igual a B. Entonces, tenemos por definición de que esta parte, creo de que tienen que revisar o habrían que revisar las leyes de De Morgan que están en la teoría de conjuntos en el primer material. Tenemos que por definición de que si tenemos el conjunto A unido B, lógicamente, B está incluido en A unido B. Es decir, yo voy a unir el conjunto A con el conjunto B. Significa que la unión del conjunto A con el conjunto B es tomar todos los valores de A y todos los valores de B, y unirlos. Entonces, lógicamente, B está incluido en A unido B, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos identificar en este momento. Ahora, tenemos que si A, ya verificamos esa parte de que B está incluido en A unido B. Muy bien. Ahora, tenemos que si X está en A unido B, implica que X está en A o que X está en B. Pero por hipótesis tenemos de que A está incluido en B, ¿cierto? Entonces, lógicamente, lo que me quiere decir que este elemento está en A, ¿verdad? Entonces, hemos identificado eso, que si A está incluido en B, se tiene que todo elemento que esté en A está también en B. Por lo tanto, podemos concluir de que A unido B está en A unido B está en B. Porque ya verificamos por hipótesis, tenemos de que A está incluido en B. Entonces, si A está incluido en B, se tiene que, todo elemento que está en A, lógicamente, pues tiene que estar en B también, porque como A está incluido en B, significa que ese elemento está también en B. Por lo tanto, significa de que A unido B está incluido en B. Entonces, cuando yo verifico de que B está incluido en A unido B y viceversa, A unido B está incluido en B, significa de que A unido B llegó a la conclusión de que es igual a B. Así de sencillo. Entonces se trata solamente de ir como utilizando la lógica, porque de eso se trata, de que ustedes en esta materia van a desarrollar la lógica. Muy bien. Ahora, posteriormente, tenemos de que, como dice acá, de que demuestre de que A incluido B es condición necesaria y suficiente para que A unido B es igual a B. Entonces, ahora la otra parte que debemos de verificar, o por otra parte, lo que debemos de verificar es de que si A unido B es igual a B, entonces significa de que A está incluido en A. Ya probamos de acá para acá. Ahora vamos de acá para acá. ¿Sí? Entonces, si A unido B es igual a B, entonces A está incluido en B. Ahora, este sale un poco más inmediato. Dice, si X está en A, entonces significa que X está en A unido B, ¿sí o no? Si X está en A, X está en A unido B. Muy bien. Pero por hipótesis tenemos de que A unido B es igual a B. ¿Sí? Eso lo tenemos por hipótesis. Ah, entonces, mire. Sí, ¿verdad? Si X, aquí está. Si X está en A, entonces X está en A unido B. Pero por hipótesis tenemos de que A unido B es igual a B. Implica que X está en B. Por lo tanto, significa de que si X está en A y luego X está en B, entonces significa de que A está incluido en B. Y eso era lo que necesitamos verificar. Vaya, si yo acá digo X está en A,
entonces X está en A unido B. Ahora, cuando yo digo que X está en A y está en X está en A unido B, significa que X está en A o está en B. Pero, por hipótesis, tenemos de que A unido B es igual a B. Entonces, lógicamente, significa de que anteriormente dijimos que X está en A. Ahora hemos verificado que X está en B, porque A unido B es igual a B. Entonces, esto, por la hipótesis, implica de que X está en B también. Entonces, significa de que si X está en A de manera general y está en B, entonces significa de que A está incluido en B. Y podríamos decir que viceversa, pero lo que necesitamos verificar nosotros de manera conveniente era de que A está incluido en B. Y eso sería así. Si ustedes no entienden a manera al 100%, no se preocupen. Solamente hay que estudiar, estudiar, repasar, estudiar, 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 y algo se va a pegar. Porque esto, cuando yo lo vi por primera vez, no lo entendí de la primera, ni de la segunda. Tuve que sentarme un buen ratito y tratar de entender. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuemos. No sé si hay alguna duda. Hola, hola, ¿están conmigo, jóvenes? Por mi parte, sí, le entendí Muy bien, relativamente bien, licenciado. muy bien. Perfecto. Espero que los demás también. Muy bien, continuemos. Dice, demuestre que si X es un número racional y es un número irracional, entonces hay que tener muy en cuenta que nos referimos con un número racional y irracional, ¿verdad? Ya lo voy a detallar esa parte. Demuestre que si X es un número racional y es un número irracional, entonces X más Y es un número irracional. Un número racional es un número que yo lo puedo representar de la forma X sobre Y o A sobre B. Aquí lo representan como P sobre Q. Todo número racional está representado de la siguiente manera. El conjunto de los números racionales es el conjunto de los X tal que X, permítanme, sería así. El conjunto de los números racionales de la forma de los números de la forma A sobre B, donde A y B están en los enteros y B es distinto de cero. Así están dados. El conjunto de los números reales de la forma A sobre B. Eso es un número racional. Eso es un número racional. Ahora, un número irracional. ¿Alguien tiene algún ejemplo de un número que sea irracional? Vamos a ver, para que ustedes entiendan, deben de saber, o para que ustedes capten la idea, deben de saber de que un número irracional está representado por la letra Q y una barrita arriba. Y los números irracionales son todos aquellos números que no los puedo representar de la forma A sobre B. Por ejemplo, pi. El número pi es un número muy importante, pero que no lo puedo representar como un número racional. Entonces significa de que para no poner o para no escribir la gran numeración de 3.4, 3.14, 16 y una infinidad de números, se representa por la letra griega pi. Entonces ese es un número irracional. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 es un número irracional que es 1 punto y algo. Y ese número no lo puedo representar de la forma A sobre B. Entonces, los números racionales son los que puedo representarlos de la forma A sobre B. Y los números irracionales son los que no los puedo representar de la forma A sobre B. Entonces, teniendo claro en cuenta eso, tratemos de hacer esta demostración. Y este es el otro caso que yo les decía, el método por contradicción, que me está diciendo que yo pruebe algo que es verdadero. Entonces, yo supongo que es falso ese verdadero y empiezo a trabajar. Y más adelante llego a una
contradicción. Entonces, cuando yo en algo que le cambié rumbo, en que lo supuse que no, y entré en una contradicción, significa de que lo que es verdadero, valga la redundancia, es verdadero. Muy bien, vamos a iniciar. Dice, demuestre que si X es un número racional, oígase bien, X es un número racional y Y es un número irracional, entonces la suma del número racional con el irracional, es decir, X más Y, es irracional. Es irracional. Muy bien. Ahora empecemos. Dice, por contradicción. Las dos flechitas me está diciendo que uno agarra para un lado y otro agarra para otro lado. Se contradicen, se repelan, como que chocan. Muy bien. Entonces, partimos de suponer de que X más Y es racional. Es decir, lo contrario de lo que debemos demostrar de que X más Y es irracional. Muy bien. Y esto es lo que les decía yo. Supongamos, aquí lo voy a subrayar, supongamos que X más Y es racional. Entonces significa que X más Y es de la forma P sobre Q. Es lo que les acabo de explicar por definición, cuál es la forma que tiene el conjunto de los números el conjunto de los números racionales, perdón. Supongamos que X más Y es racional, entonces la forma de X más Y es de la forma P sobre Q, donde P y Q están en los enteros. Luego tenemos que por hipótesis tenemos de que X es racional, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo tenemos por hipótesis de que X es racional, entonces es de la forma R sobre T, con R y T en los enteros. Vale. Significa de que si X más Y tiene la forma de que es racional, que es P sobre Q, y X es racional, que es de la forma R sobre T también, significa que yo puedo expresar lo siguiente, puedo restar ambos, o puedo sumarlos, ahí a como quiera. Puedo sumarlos. Muy bien. Ahora, X más Y es esta P sobre Q. Y luego menos X es este menos R sobre T. Ahora, cuando nosotros restamos esos valores, significa de que Y es igual a P por T menos R por T, R por Q, sobre P sobre Q. Muy bien. Significa de que aquí P sobre Q menos R sobre T. Significa de que esto es multiplicación, ¿verdad? Suma de fracciones sería multiplicar P por T menos este símbolo, menos la multiplicación cruzada Q por R o R por Q sobre Q por T, que aquí lo tenemos, Q por T, que sería, vamos a ver, ahí en el documento hay un errorcito, ahí es Q por T, pero igual, ¿verdad? Ahora, ¿a qué queremos llegar? Cuando yo resto PT con RQ, me da un número racional, me da un número entero, ¿sí? Porque P, aquí lo hemos dicho, mire, P, Q, R y T son números enteros. Entonces, cuando sumamos esos números, me da otro número entero, o cuando lo restamos, me da otro número entero. Entonces, significa que la expresión PT menos RQ es un entero. Y abajo, Q y T son números enteros. Entonces, la multiplicación de los números enteros me da como resultado otro número entero. Entonces, le vamos a llamar a la parte de arriba M y la parte de abajo M. Entonces, les pregunto, acá, vamos a ver,
Vamos a ver aquí como que se despejó. Vamos a ver. Sí. Aquí lo que se hizo es de que se despejaron este y este. Y me quedó X. Vamos a ver. Bueno, ahí a lo que llegamos a que Y es igual de la forma M sobre N. Entonces, cuando yo llegué a que M es igual a M, si Y es igual a M sobre N, ¿qué forma tiene? Les pregunto, ¿qué forma tiene? Es de la forma racional. Es de la forma racional. ¿Y entramos en qué contradicción según la hipótesis? Observen aquí arriba. ¿En qué entramos ahí? Si aquí digamos que este es racional, Y. Pero aquí tenemos que medirse por hipótesis que Y es, ¿qué es? Irracional. Irracional. Entonces, ¿a qué llegamos ahí? Llegamos a una contradicción. Entonces, como llegamos a una contradicción, concluimos de que X más Y es un número irracional. ¿De acuerdo? E iniciamos suponiendo que X más Y era racional. Entonces, como por contradicción lo hicimos y llegamos a una contradicción al final, significa que, y yo al principio supuse que X más Y era racional, entonces al final concluimos que es un número irracional. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Por mi parte, sí, licenciado. Muy bien. Continuemos. Tenemos el último ejercicio. Este es por inducción. Hay que leer un poquito. Hay que leer un poquito. Hay que leer un buen ratito. Hay que leer un buen ratito para poder asimilar un buen porcentaje de lo que se está viendo. Dice, demuestre por inducción que si A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n son conjuntos cualesquiera, entonces significa que la intersección, que el complemento, ojo con esto, el complemento de todas las intersecciones es igual a la unión de todos los complementos, desde igual a 1 hasta n. Aquí lo vamos a leer. Se lo voy a ir subrayando en este momento. Permítanme. Se perdí el lápiz con el que iba escribiendo. Aquí está. ¿Cómo lo veo esta parte yo? Esta barrita que está arriba se lee complemento. Entonces lo leemos de la siguiente parte, de la siguiente manera. El complemento de todas las intersecciones de los conjuntos A sub I es igual a la unión de todos los complementos de los conjuntos A sub I. Entonces, debemos de verificar esa parte. Muy bien. Aquí iniciamos con para n igual a 2. ¿Por qué iniciamos para n igual a 2? Porque para poder relacionar dos conjuntos tienen que haber al menos, para poder relacionar conjuntos, tienen que haber al menos dos conjuntos. Entonces partimos para n igual a 2. Entonces se toman dos conjuntos en común y representamos de manera específica para dos conjuntos lo que tenemos acá, la intersección, que sería A sub I intersectado con A sub 2, el complemento. Por propiedades. ¿Qué propiedades? Están en uno de los documentos, en el, conjunto, en el material de conjunto. Verifiquen ahí, ustedes se van a dar cuenta que el complemento de la intersección de dos conjuntos es igual a lo siguiente.
dice que si yo tengo el conjunto A intersectado con B, dice que el complemento de ellos, todo esto es igual a decir de manera individual A complemento unido con B complemento. Así, de esta manera. Así, de esa manera. Entonces, significa de que para el caso 1 se cumple el paso inductivo, el paso inicial, el paso base se cumple, ¿verdad? Por una propiedad, por la ley de De Morgan. Vayan y verifiquen las leyes de De Morgan. La ley de Morgan. Luego tenemos el paso inductivo que lo suponemos que es verdadero para n igual a k. Entonces, significa de que esta parte es para n igual a k. Entonces, como se supone, en ese caso que es verdadero, no necesitamos hacer comprobación, simplemente deducirlo aquí, que todos los complementos de las intersecciones desde i igual a 1 hasta acá, de los conjuntos a sub i, es igual a la unión desde i igual a 1 hasta acá, de los complementos de los conjuntos a sub i. ¿Sí? Entonces, tenemos esta parte, la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva nos va a servir para demostrar la parte final, que es la que nos interesa bastante verificar. Muy bien. Yo cuando tengo la intersección de un conjunto o de una colección de conjuntos, es como que yo tenga a sub 1 intersectado. Aquí se lo voy a escribir. A sub 1 intersectado con a sub 2, intersectado con a sub 3, intersectado con a sub 4 y así sucesivamente, intersectado con más conjuntos. Entonces, dado eso, yo puedo descomponer, si usted se fija acá, iniciamos con la parte que debemos de demostrar, esta parte. Significa que debemos demostrar para n igual a k más 1. Aquí lo hicimos para n igual a k. Ahora, siendo así, la intersección desde igual a 1 hasta k más 1, el complemento de ellos, de todos los elementos, sería igual a, mire, el complemento de la intersección desde la intersección hasta a igual a k. Aquí sería a igual a k. Intersectado por el siguiente conjunto, como les dije, que cuando yo digo la intersección de un montón de conjuntos es una colección de conjuntos. Entonces, aquí sería a la intersección desde igual a 1 hasta acá, de todos los a sub i hasta llegar acá. Aquí lo tengo, entonces no es necesariamente que le voy a ahorrar esta partecita. Esta partecita. Entonces, hasta acá. Entonces, luego, como que voy a desglosar la parte de a sub k más 1. Esa parte. La desglosamos. Y aquí tenemos. Entonces, cuando nosotros desglosamos eso, esas dos partes se me convierten como que si fuera un conjunto intersectado con otro conjunto y el complemento de ellos. Entonces, cuando eso es así, vuelvo a aplicar la ley de Morgan. Sí, si usted se fija, aquí tengo estos dos elementos, y luego tenemos este elemento y este elemento. Lo separé porque aquí lo representé como una colección, pero aquí tengo, mire, un conjunto separado. Entonces puedo aplicar la ley de De Morgan. Entonces, cuando yo aplico la ley de Morgan, significa que me queda este unido con este. Ahora, ojo con esto, aquí viene lo bonito y lo interesante. Pero, ¿qué pasa? Ojo con esto.
Pero ¿qué pasa con esta parte? Se lo voy a mostrar. ¿Qué pasa con esa parte? ¿A dónde la tengo? Observen, ojo, aquí, miren. Y ese es el paso inductivo. Y el paso inductivo se utiliza como hipótesis. Ahora, ¿qué me dice el paso inductivo? ¿A qué es igual? Me dice que es igual a la unión desde igual a 1 hasta acá de los complementos de todos los conjuntos A sub I. Entonces sería, mire, sería esta parte, ¿verdad? Sustituí, mire, esta parte es esta parte que tengo acá. Ah, pero esta parte es igual a esta parte. Y es lo que tengo acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? No sé si se entiende esa parte. Entonces, ¿qué significa eso? Ojo con esto. Que me quedó esta parte, mire. Que me quedó esa parte. ¿Y qué implica, qué significa que me haya quedado esa parte? Hay una propiedad que dice de que si yo tengo la unión de dos conjuntos, nuevamente por la ley de Morgan puedo hacer esto. Unir este con este. Si tengo la unión de todos los complementos, significa que puedo unir este con este. Y me da esta parte. Entonces, eso era lo que queríamos verificar nosotros acá. Queríamos verificar esta parte. ¿Ve? Y hemos llegado, miren, aquí eso es igual a la unión, miren, ojo, aquí está. ¿Se fijaron? Que partimos de acá para llegar acá. Y a través del paso para n igual a 2 y luego para n igual a k más 1, que lo supusimos, llegamos a dónde? Llegamos acá, a lo que queríamos. Entonces, por lo que se cumple que para n igual a k más 1, por inducción queda demostrado. Y creo que a eso sería todo. No sé si se entendió, jóvenes. Por mi parte, licenciado, sí comprendí todo lo que iba haciendo, solo que no me queda muy claro esa forma de representar las uniones y las intersecciones, pero Sí, es que por lo... es un lenguaje, digamos, que se utiliza para representar, digamos, una colección de conjuntos. Por ejemplo, digamos, ¿cuál sería una colección de conjuntos? Por ejemplo, digamos que usted está en una escuela. En escuela hay de primero a noveno. Los de primero es un conjunto de estudiantes. Los de segundo es otro conjunto de estudiantes. Los de tercero, otro conjunto. Y así sucesivamente hasta llegar a los de noveno. Entonces, cada uno de ellos es un conjunto. Entonces, para poder, digamos, representar como la unión de todos esos conjuntos, no digo un conjunto de conjuntos, sino que decimos una colección de conjuntos y se representa por medio de una U grandota que me dice que se unen todos los conjuntos. Y luego para intersección de forma similar. ¿De acuerdo? No sé si más o menos captó la idea ahí. Sí, eso lo capto, solo que la forma en la cual lo plantea es lo que Ajá. un poco no entiendo. Vaya. Lo que usted tiene que hacer ahí es verificar de qué me está diciendo. Por ejemplo, acá, miren, vamos a ver. Por ejemplo, acá. Lo que me dice acá es que la cuestión es de ir a verificar las leyes de Morgan, las leyes de conjunto. Entonces, eh, para poder representar la unión, yo digo desde I igual a 1. Para I igual a 1 me está hablando del primer conjunto. Para I igual a 2 me está hablando del segundo conjunto. Hasta llegar acá, que está encima. En este caso sería K más 1, que es la parte superior. Entonces, solo es cuestión de ir leyendo un poquito más, ir profundizando y se va a ir asimilando. Yo cuando vi esa simbología por primera vez, yo me asusté. ¿Para qué les digo? Soy sincero, me asusté. Me asusté
y dije yo quizás nunca lo voy a entender esto, pero uno se va metiendo, va tratando la manera de entender, y así va despacio, le va entendiendo. Entonces, quedamos bien hasta ahí, estimado estudiante. Sí, por mi parte sí, licenciado. Ya un poco más Muy claro. bien, muy bien. Entonces creo que vamos a llegar hasta ahí, estimados jóvenes. Tal vez me ayuda ahí, por favor, compañero, en suspender ahí la grabación, ¿verdad? Ahorita. Ahí me avisa. Ok, perfecto, no hay ningún problema, Lick. ¿Quién me estaba ayudando ahí con la grabación? Creo que era otro compañero, pero no sé si lo puedo hacer yo, licenciado. Sí, es que creo que Omer Misael está por ahí. Creo que ya finalizaríamos ahí ya con la grabación, con la presentación ahí de la clase. Me avisa cuando ya finalice.